Hola queridos amigos de Teclic, nos encontramos nuevamente en nuestro escenario de historias con grandes amigos. Hoy tenemos invitado a un colombiano que tiene una trayectoria interesante, una persona con un espíritu fuerte, como ustedes van a ver, se llama Juan Pablo Llano. Bienvenido Juan Pablo, muchas gracias por asistir. Efraín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder compartir contigo y con todos los que están aquí en TechClick un rato y hablar de lo que tengamos que hablar. Juan, muchas gracias a ti. Bueno, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes o quién es Juan Pablo, lo que te Ok, salga. Juan Pablo vamos a hablarlo en lenguaje paisa, soy un man de Medellín, un man que nació en Medellín, nací en 1977, ya voy a cumplir 43 años, en el nicho de una familia paisa tradicional, hijo de un papá ingeniero de radio, de una mamá, ama de casa también, que después con el tiempo y por los cambios de la economía y todo, tuvo que empezar a trabajar, una familia clase media. Tuve un hermano menor, Carlos, es mi hermano menor. Soy el segundo, digo yo siempre, porque antes de mí mi mamá tuvo una pérdida que considero como mi hermano mayor, Luis Miguel. Fue una decisión de vida en un momento de mi vida de tenerlo en cuenta porque siempre hablaban como, ay, ay, es que mi hijo, el hermano mayor, el que se murió antes de nacer. No, no, ese es mi hermano mayor, hay que tenerlo en cuenta. Eh, pero bueno, soy un amante de la familia, lo llevo en mi ser, en mi piel, es lo que yo defiendo. Siempre para mí familia es primero y todo lo que hago en mi vida está fundamentado en eso, en mi familia. Crecí en una época muy dura de la historia de Colombia, en medio de la guerra del narcotráfico, en una ciudad como Medellín que se tuvo que aguantar todo eso, en la época dorada del rock. Entonces soy rockero a muerte, soy rockero y moriré rockero, amante del punk, el metal, el hardcore y todo el rock en general. Me casé con una mujer hermosa que se llama Catalina Gómez, tenemos 21 años de relación, 17 años casados, el resto de novios. Tengo dos hijos maravillosos, una niña Violeta, que tiene 12 años, y un niño Matías, que tiene 11 años. Son mi vida, mi inspiración, mi razón de ser. Y soy un artista empedernido, actor, amante del arte. Me metí en este mundo loco del arte que a veces es tan difícil de sobrellevar, de vivir de él, lleno de una cantidad de cosas que nos llena de satisfacción, pero también muchas veces de dolor, y ahí es algo que hay que aprender a manejar. Pero en esencia termino siendo un papá de familia, un hombre trabajador que trabaja con arte para llevar pan a su casa. Qué bueno, Juan. Pues Juan, en ese medio de, porque a ti te han visto de presentador, te han visto de modelo, te han visto de actor, te han visto en las redes sociales, te han visto moviéndote, te mueves en diferentes escenarios y la gente ve esas cosas y asocia eso al éxito y a la lucha y a ser capaz, pero todos, digamos que todos hemos tenido nuestros propios dragones o nuestros propios campos de batalla. Si pensamos en esa otra parte, en esa otra zona de Juan Pablo, ¿cuáles han sido tus luchas? ¿Cuáles tú dirías, estas han sido como mis épocas más tesas, más complejas, o los dragones con los que he tenido que batallar, Juan? Son muchos, a través de la vida y en las diferentes etapas he tenido que batallar con muchas. En la niñez, bueno, el hecho de todo el desarrollo de un niño en medio de una sociedad. Por ejemplo, yo siempre tuve un problema de no encajar, sentir que no encajaba con la sociedad. Por eso tal vez el amor al punk, al rock, y al hardcore, y al metal, porque siempre me sentí identificado con eso, en una reacción a la sociedad. Siempre sentía porque era distinto. Era una persona que siempre tenía como una visión, en una época en que Medellín era tan cerrado, yo siempre miraba para afuera y me sentía atrapado entre las montañas de Medellín, por ejemplo. Ese es un momento que nunca voy a olvidar en mi vida y siempre miré hacia afuera y decía, ¿por qué no entran cosas nuevas? Y sí, sí entraban, pero mira, entraban por el rock, esa onda que entraba underground en contra de esa sociedad tradicional y radical como es la paisa, que respeto y que entiendo en muchas cosas y con otras que no encajo en nada y que lucho en contra y seguiré luchando. Pero en esos momentos de mi vida, hablando de niñez y adolescencia, me marcó mucho por eso, porque me sentía que no encajaba. Y eso me llevó a batallar muchos dragones, entre ellos el rechazo,
la curiosidad por las drogas, el ver caer amigos en drogas y no salir nunca, otros salieron, el agradecer la formación que me dieron en mi familia para no haberme hundido en la drogadicción y simplemente no pasar de una prueba pues que probé, porque no voy a decir que no probé, pero pude salir y ahí fue cuando entendí que todo va en esa base y en esos valores que nos inculcan y que gracias a Dios yo los tenía y a mi familia. Pero sí, esa fue como un primer dragón fuerte, de luchar, de sentirse rechazado, de ver que no encajas. Y eso me llevó, pero después le agradecí porque me llevó a ser distinto y a hacer cosas en pro de esa lucha y lo tomé por el lado que era. Dragones en medio de esta carrera difícil que es la vida pública, pues en el caso mío la actuación, que comencé como modelo, que no empecé a modelar porque quería, sino porque era un billete, entonces me ha salvado el hecho de pensar que siempre ha sido un trabajo más. Lo veo como un trabajo y como te lo decía ahora, soy un trabajador que lleva pan a su casa. Entonces nunca me ha pegado duro el tema de la fama, porque es algo muy desagradecido. Si hablas de la vida pública es algo muy desagradecido y pienso que esas personas que construyen su vida en torno a la fama y al escándalo, pues van a sufrir mucho. Pero sí me ha pegado momentos duros en los que dices, hombre, si yo me preparo, si yo estudio, si yo le meto toda, ¿por qué no puedo, no he pensado, no he podido alcanzar el éxito que tal vez creo merecer? Y eso se convierte en un dragón. Y si no lo sabes manejar, ese dragón te aplasta o te incinera, como si hablo de un dragón te quema, porque Tal cual. no domas el dragón, no vuelas con el dragón, sino que te pones a pelear contra él y obviamente te va a ganar. Entonces, ese es uno de los más complicados, Efren. Cuando tú sientes que mereces algo más y que no lo alcanzas por cosas del medio, por roscas, por X, Y, hay muchos factores que te juegan en contra, pero depende de ti si sabes, como te digo, volar con el dragón o dejarte poner a batallar y quemarte. Ese para mí ha Hay sido algo, uno de Juan, los más difíciles. hay algo, Juan, que a mí me llamó mucho la atención y creo que lo conversamos hace unos días. Y por cosas de la vida me di cuenta de que a ti te gustaba el punk. Y para mí fue todo un impacto personal. Somos más o menos contemporáneos y yo fui un amante empedernido de esto y de esta sensación de no encajar y de lo libre, etcétera. Eh, y tú has mantenido ese espíritu a lo largo del tiempo y me pongo ahora a pensar que también estás en el mundo de lo público, en donde ahí pasan cosas, cosas que como que hacen parte de eso de que se trata eso, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Qué te aportó eso que algunos ven como algo malo, como algo terrible, porque es como punquero, revolucionario? Pero Total. veamos el otro lado. ¿Qué te aportó para esa lucha con tus dragones? Me aportó, mira, el hecho de entender, mucha gente, pues, hablemos de algo básico del punk, el no futuro, no future. Y entonces quienes lo interpretaban por el no future es me vuelvo mierda ya y me acabo porque mañana no hay un futuro y no importa. Entonces son los que ves, los que decimos los podridos, que ves en el piso, tomando chirrinchi, drogados, hechos mierda. Pero el no futuro para mí es lo tomé como vivo el presente. Le saco el mayor provecho al presente y tengo un buen presente. Eh, el otro tema es el no dejar que la sociedad, que yo dependa de la sociedad. Yo soy un ser independiente y fuck the society, no importa. Yo soy un ser independiente en el ahora y que por mí salgo adelante. Eso me hace ser, le podemos decir la autogestión. Eso es algo muy Gestión. revolucionario. Eso es muy revolucionario. El tratar de depender lo menos posible de la sociedad, del sistema, para que no me afecte cuando el sistema quiera joderme de alguna manera. Entonces eso no me convierte ni en comunista, ni en porquería, ni revolución. No, es una revolución interna en la que yo creo y convivo sin necesidad de destruirme. ¿Y cómo fue ese proceso de transformación? Digamos que la gente siempre ha asociado el tema de anarquía como con el caos absoluto, pero uno de los principios políticos del movimiento anárquico es ese, la autogestión. La autogestión. Como ser dueño de sí, que además es el título de mi último libro, como ser dueño de sí. Y en ese ser dueño de sí, ¿cómo se ha dado esa transformación
para que hoy en día puedas estar enmarcado en una sociedad, pero sin depender de ella, enmarcado en un medio público que es pesado, porque además tienes los ojos puestos en todas partes, eh, y mantenerte con los pies en la tierra, mantenerte sin dejarte quemar por los dragones? ¿Cómo ha sido ese proceso para estar donde estás? Efraín, ha sido, hay momentos en los que obviamente me he comido el cuento, en que he dicho, uy, sí, y el mismo gremio en el que estoy te lo trata de meter y te pone y te suben y te ensalza, pero cuando, gracias a eso que yo vivía, eso que yo era, que siempre regreso y miro, ¿de dónde vienes? ¿Quién eras? Yo no he dejado de ser ese hijo de una familia clase media de Medellín, de un papá y una mamá. No dejo de ser ese papá que tiene que educar dos chicos para que puedan enfrentarse a una sociedad tan dura. Entonces tengo que ser ejemplar, tengo que ser coherente con lo que digo, tengo que respetarme y valorarme como ser humano porque así vivo bien y me siento tranquilo. ¿En qué punto está? Y eso no es algo muy difícil de expresar eso. ¿En qué punto está el hecho de que no te quieras autodestruir? No sé, eso tal vez va en los valores, en la educación, en el amor que te dieron cuando eras niño. Son muchas cosas que están en juego en ese punto. Pero creo que yo encontré un porqué en la vida y es, quiero seguir adelante, quiero una familia, quiero construir un hogar en amor con una persona, quiero sentirme bien conmigo mismo, quiero dejar una huella positiva. Y ahora que digo lo de la huella, me voy a un momento de mi adolescencia que fue claro y eso tiene que ver mucho con el porqué de la vida. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me tenían tachado. Este es el punquero, este hay que sacarlo del colegio. ¿Ves? La sociedad desecha a aquellos que piensan distinto. No te abraza y dice, bueno, ¿por qué piensas distinto? Eh, entonces me tenían que sacar del colegio, me tenían que desechar. Y un profesor que llegó cuando yo estaba repitiendo un año, se lo dijeron, Edwin Montes, si lo agradezco eternamente toda la vida, fue nombrado profesor número uno del país y de Latinoamérica, un tipo muy centrado, les dijo, no, ustedes lo que están es desperdiciando un líder. Y él un día en una charla me dijo, mira, tú eres una persona que tiene unos planteamientos completamente distintos, lo que pasa es que chocan y la gente con lo que le choca y con lo que no es tradicional lo quiere destruir. Pero vamos a buscar la forma correcta de que impactes. A partir de ahora, eres el jefe de grupo. Entonces, claro, un punquero, jefe de grupo. Él me dijo, tienes un porqué en la vida, llegaste para cambiar paradigmas. Esa lucha tienes que tomarla por donde es, no destruirte porque no encuentras cómo lograr tu objetivo, porque eso es lo que suele pasar. O sea, no logro el objetivo que tengo contra lo que estoy luchando, que tiene una coherencia y si me lo guían por donde es, tiene algo claro, algo productivo. Entonces, como no logro hacerlo, me destruyo, me sumo en una depresión y me acabo y me vuelvo un cero a la izquierda. No, él me enseñó esa parte. Deja una huella positiva y tienes una razón. Encuéntrala. Qué interesante, porque mucha gente que se sale un poco de la norma o que ve las cosas desde otra perspectiva, pues son llamados anormales Ujú. y entonces tratan de acomodarlos y en medio de esa lucha hay mucha frustración y no poder Sí, comprender y entender por qué no encajas, lleva a que mucha gente se autodestruya. Pero otra toma la decisión de ir para el otro lado, desde el mismo lugar, eh, hacerse dueño de sí y liderar. Un claro. poco si pensamos desde esa perspectiva, Juan, a la edad que tienes, ¿qué es para ti lo más importante en la vida? Para mí lo más importante de mi vida, te lo he dicho, es mi familia. Para mí es lo más importante. Para mí se convirtió en mi razón de ser y es lo que me empuja y lo que me mantiene con el piso a tierra. Nunca ha sido más importante ni la fama, ni el dinero, ni nada. Esas otras cosas llegan por añadidura y están ahí, pero mi familia es mi base, es mi pueblo a tierra, es lo que me impulsa, es el porqué de muchas cosas, sin dejar a un lado mi ser. O sea, no puedo dejar de ser Juan Pablo, porque eso también sería un error, pero es que Juan Pablo hace parte de ese, ¿cómo le decimos?, de ese engranaje donde está metida mi familia. Entonces, por eso yo tengo que estar bien para mantener bien ese objetivo y ese porqué que es mi familia, que se convirtió en lo más importante de mi vida. Soy responsable junto con mi esposa de dos seres humanos. Ahora algo más difícil y más complicado que educar un ser humano. Y mi meta es educar dos seres humanos maravillosos, felices, que le aporten algo bonito a esta sociedad
que lleva en decadencia siglos. Y en ese tránsito de 42, vas para 43, Voy para 43, sí. de tránsito de 43 años, si pensamos como en las, entre comillas, las verdades de la vida, ¿no? Como lo que uno va aprendiendo y va diciendo, esta es como una realidad. ¿Qué es lo valioso? Tú estás vivo y tú dices, ¿qué es lo valioso de estar vivo? Es que las cosas, este momento de la vida nos ha enseñado a valorar minucias, cosas que consideramos nada, muchas veces nada importantes. Cosas como me despierto y estoy respirando. ¿Qué valioso es eso? ¿Qué valoro yo en este momento? El poderme ver con las personas que amo. Eso es muy valioso. Es valioso valorar, no dejar que las cosas pasen por la vida sin sentido, sino el valorar, el contemplar. Para mí se ha vuelto muy valioso eso. En algún momento de la vida, sabes que un demonio que yo he tenido que enfrentar siempre es que si yo estoy hoy aquí, en muchos momentos de mi vida, estando aquí, quiero estar allá. Y cuando estoy allá, quiero estar acá. Y vengo para acá y quiero estar en otro lado, con la mente en otro lado. Es un demonio permanente. Entonces, en este momento de mi vida, en mis 43 años, en una conversación que he tenido con varios amigos, digo, qué bueno este momento que nos tocó para aprender a contemplar, a valorar el aquí, el ahora, el cada minuto, sin estar pensando en, tengo que estar allá, ¿por qué no estoy allá? ¿Por qué estoy aquí? Si me entiendes, eso para mí se volvió muy valioso y me reafirmó muchas cosas con las que crecí. Si pensamos un poco en la pandemia, bueno, en esto que tiene a todo el mundo como pensando, pensándose, algunos más angustiados, otros más cómodos, pero si pensamos en este momento histórico, los momentos de estrés sacan lo mejor o lo peor de uno. ¿Cómo es Juan Pablo en su mejor versión? Pregunta tan difícil, ¿no? Cuando estás en la Pensar. mejor versión, Juan Pablo 2.0 o 4.0, ¿cómo eres? Juan Pablo 2.0 es un tipo activo, un tipo alegre todo el tiempo, un tipo productivo, un tipo caritativo, sí, completamente abierto para todo. Esa es la versión 2.0, un Ok. tipo pleno, pleno. Ok. Pues hay personas que en este momento dejan que su peor versión se apodere en medio de las angustias que todos vivimos. Y un poco este proyecto de Teclig surge con el ánimo de propósito, progreso, salud mental. Pero hay mucha gente que en este momento siente que se está siendo oprimida o coartada en su libertad, o que algunas de sus certezas sociales están en riesgo porque ya no pueden exhibirse como se exhibían, o, y la están pasando mal, y la están pasando mal. Y todos hemos tenido en algún momento mente sabia, chiquitos, grandes, con más estudio, con menos estudio. Todos hemos tenido momentos donde hemos sido nuestra mejor versión y le hemos dicho a alguien algo que le ha ayudado para su vida, a un hijo, a un amigo, a un vecino, etcétera. Si pensamos un poco desde ahí, cuando hemos tenido mente sabia, si tú recuerdas tus momentos de mente sabia, ¿qué podrías decirle a esa gente que la está pasando mal en esta época? Que está sintiendo que su vida no puede seguir de la misma manera y que la está pasando de una forma difícil. ¿Qué se te ocurre? Se pasan muchas cosas, Efraín, pero el ego es el peor enemigo del ser humano. El ego es Satán. Hay un libro que se llama Satán, una autobiografía. Y Satán es el peor consejero. No eres tú. No eres tú quien está haciendo eso. No lo escuches. Deja de escuchar eso que te quiere oprimir, que te quiere acabar, que te quiere dejar. Eres parte de un todo. Todos estamos pasándola en este momento de una manera muy difícil. Estamos complicados todos. Todos estamos en diferentes barcos, pero hay una turbulencia.
Unos en un barco que flota más, otros que flota menos, pero todos estamos en problemas. Es momento de parar, de observar y concéntrate en ese porqué de tu vida y vas a ver una luz. No te puedes quedar en la oscuridad. ¿Hace falta oscuridad para ver la luz? Sí, hace falta, pero concéntrate en la luz, no en la oscuridad. Porque cuando uno se queda todo el día, se levanta, puta pandemia, todo se acabó, todo está mal, no puedo hacer nada. No, cambia de actividad, haz algo que no hacías. El deporte se ha vuelto una escapatoria para muchos. Dibuja, pinta, escribe, cambia, salte de ahí, haz el esfuerzo. Es muy difícil. Es muy difícil porque seguramente esa voz interna te está diciendo no, 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 y te quieres quedar ahí. Y es normal, a veces todos nos podemos querer quedar un día sin pensar o ahí aburridos. Es normal también, bajarle el dramatismo un poquito y tratar de buscar esa luz, como te digo, para agarrarse y salir. De alguna manera va a haber una salida. Y si no puedes solo, llama a alguien, busca a alguien. Hay gente que está dispuesta a ayudarte. Un buen amigo, un buen profesional, alguien. Siempre hay alguien. Chévere, Juan. Me haces pensar un poco en cómo, digamos que a lo largo de la vida todos cometemos errores. Y a veces pocos, a veces muchos, pero nadie se escapa de equivocarse. E incluso en las épocas difíciles nos equivocamos también y la mente se nos Mucho. puede confundir. Y así es, y nos desesperamos con el niño en la casa o nos desesperamos y, en fin. Para que vayamos cerrando este encuentro, Juan, si nos podemos a pensar ya en términos más personales en todos los errores que uno ha podido cometer en la vida, ¿qué has aprendido de tus principales errores? He aprendido que tengo que parar, dejar de escuchar esa voz interna que me está llevando por un abismo, parar. Si hoy en día yo digo, hubiera parado, me hubiera sentado, hubiera esperado 2 días, hubiera esperado un día, una hora, parar, respirar, mirar al lado, como recalcular, como, como Waze, ¿Cómo date la, veis? date la oportunidad de recalcular. Creo que esa es una manera de evitar muchos errores en la vida. No tomar decisiones a la ligera, no dejarse llevar por ese impulso negativo, sino frenar. Chévere, chévere. Dicen que el peor error es no detener un error, ¿no? Ujú. Así es que está Sí, muy bien. es tan básico como que tú tienes un arma para defenderte. Tienes dos opciones. La sacas y disparas inmediatamente sin pensarlo, o piensas, calculas y decides cómo vas a hacer las cosas para defenderte sin irte por el peor lado, ¿no? Hay que saber cuándo sacar el arma, parar, pensar, decidir, frenando, calmándose. Qué bien, Juan. Pues bueno, vamos a cerrar con una partecita pequeña, Juan, y es que vamos a pensar que hipotéticamente pasas por un mal momento en esta pandemia. Vamos a pensar que hipotéticamente te llenas de angustia. Vamos a pensar que hipotéticamente tu propósito o uno de tus propósitos tiembla y se te nubla. Vamos a pensar que por descuido o por lo que sea, quedaste en esa situación donde estás angustiado, bajoneado, con sensación de para qué esforzarse, pero tienes un breve momento de lucidez donde una parte tuya te dice algo, algo que te ayude a salir de ahí. Si estuvieras en esa situación y esa partecita tuya saliera y te dijera algo, ¿qué te diría? Mira hacia atrás y valora todo lo que has construido. Mira hacia atrás y valora todo lo que has conseguido. Qué bien, Juan, qué bien. Pues hombre, muchísimas gracias por este espacio. Hay mucha gente que va pues, a ver esta entrevista y que sacarán lo que consideren
de tus palabras y de este escenario. De verdad, muchísimas gracias por participar, Juan. No, a ti, Efren, muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por tu bondad. Eres un ser bondadoso. Gracias por permitirme hacer parte de él y poder impactar, como tú dices, a alguna persona. Con una sola persona que impactemos, está todo hecho. Así es. Chao, Juan. Chao.